¿Qué tal están? Hamann y Herder. Johann Georg Hamann nació en 1730 y murió en 1788. Fue conocido como el Mago del Norte. Fue un filósofo alemán cuyas ideas desempeñaron un papel crucial en el desarrollo del pensamiento moderno, influenciando en figuras como Herder, Goethe y Kierkegaard, así como en el movimiento romántico y el existencialismo. Aunque su obra es densa y su estilo deliberadamente críptico, Hamann representa una voz única en la filosofía, desafiando las corrientes racionalistas de su tiempo y promoviendo una visión profundamente personal y teológica de la existencia. Su filosofía abarca cuestiones de fe, lenguaje, conocimiento y experiencia humana, y su enfoque es tanto crítico como constructivo. A partir de ahora, en este vídeo, exploraré y analizaré la filosofía de Hamann en profundidad, dividida en varias secciones clave. Por supuesto, sin pretensión de ser exhaustivo. Trataré los aspectos principales de su filosofía. En cuanto al contexto histórico y filosófico de Hamann, vivió en una época de profundos cambios intelectuales y culturales en Europa. El siglo XVIII fue la era de la Ilustración, un movimiento que enfatizaba la razón, la ciencia y el progreso como herramientas para comprender el mundo y mejorar la condición humana. Filósofos como Kant, Voltaire y Diderot defendían la idea de que la racionalidad era el criterio supremo para el conocimiento y la ética. Sin embargo, Hamann se convirtió en una figura crítica frente a este optimismo racionalista. Aunque inicialmente simpatizaba con las ideas ilustradas, una crisis espiritual transformó su perspectiva. A partir de esa experiencia, desarrolló una visión que valoraba la fe, la intuición y la revelación como aspectos centrales de la vida humana. Para Hamann, la razón no era suficiente para capturar la complejidad de la existencia y la pretensión ilustrada de explicar todo mediante la racionalidad era, en el mejor de los casos, limitada y en el peor, arrogante. Además, en este contexto, Hamann se posicionó como un crítico del racionalismo y del idealismo emergente, y su pensamiento anticipó el giro romántico y existencialista del siglo XIX. Además, la crítica a la Ilustración pues también es una de las principales contribuciones de Hamann, ya que pues efectivamente consideraba que los ilustrados, al exaltar la razón por encima de todo, reducían la riqueza de la experiencia humana a un esquema mecanicista y empobrecido. Hamann argumentaba que la razón es solo una parte de la existencia humana y que depende de aspectos más fundamentales como, para él, la fe, el sentimiento y el lenguaje. La razón limitada pues es algo que analizaba el propio Hamann, ya que veía la razón como una herramienta valiosa pero subordinada a otros aspectos de la vida. Sostenía que la razón no puede ser la base última del conocimiento, ya que ella misma depende de presuposiciones no racionales. Según Hamann, los racionalistas cometían un error al tratar de justificar la razón con argumentos racionales, cayendo en una especie de círculo vicioso. Además, criticaba también la obsesión de la Ilustración con la universalidad y la objetividad, argumentando en este sentido que la experiencia humana es irreductiblemente subjetiva. Para Hamann, los esfuerzos por universalizar la razón y excluir otros modos de conocimiento como la intuición o la revelación eran un intento de deshumanizar la existencia, a su juicio. En cuanto al rechazo al ideal kantiano, se puede afirmar que Hamann mantuvo una relación compleja con Immanuel Kant, quien también provenía de Königsberg y con quien mantuvo una amistad crítica. Aunque reconocía el genio de Kant, rechazaba su intento de establecer un sistema filosófico basado únicamente en la razón pura. Para Hamann, el proyecto kantiano de criticar la razón era una manifestación del mismo problema que identificaba en la Ilustración, un exceso de confianza en la capacidad de la razón para explicar la realidad. Además, también Hamann atacaba especialmente la separación kantiana entre la razón teórica y práctica, y entre el fenómeno y el noúmeno. Consideraba que esta división era artificial y contraria a la unidad de la experiencia humana.
Para él, el conocimiento, la moralidad y la fe no podían entenderse como compartimentos estancos o separados, sino como aspectos interconectados de una totalidad vivida. En cuanto a la centralidad de la fe y la revelación, en el pensamiento de Hamann, él era profundamente cristiano y veía la fe como el fundamento último de la existencia humana. A diferencia de los ilustrados, que intentaban justificar la religión mediante argumentos racionales, Hamann afirmaba que la fe no necesita justificación, ya que es una experiencia primaria e inmediata. La fe, por tanto, entendida como fundamento, ya que para Hamann la fe no es una conclusión a la que se llega mediante razonamiento, sino el punto de partida de toda comprensión. De hecho, la razón misma, según él, solo puede funcionar sobre las bases de un acto de fe, ya que debemos confiar en nuestras capacidades intelectuales antes de poder usarlas. Hamann también veía la revelación como una fuente legítima y necesaria de conocimiento. Creía que Dios se comunica con la humanidad no sólo a través de la naturaleza, sino también mediante el lenguaje y la historia. La Biblia, en este sentido, no es sólo un texto religioso, sino un testimonio de la interacción entre lo divino y lo humano. En cuanto al carácter personal de la fe, desde la perspectiva o desde la visión de Hamann sobre la fe, pues considera que es algo profundamente personal. Rechazaba las concepciones abstractas y despersonalizadas de Dios que promovían algunos filósofos ilustrados, argumentando que la relación con lo divino es una experiencia íntima y única. Esta perspectiva influyó en teólogos y filósofos posteriores como Kierkegaard, quien desarrolló una filosofía existencial basada en la relación individual con la divinidad. El lenguaje, como clave de la experiencia humana, es algo esencial para el propio Hamann y es uno de los aspectos más innovadores de la filosofía de Hamann, porque en una época en la que muchos filósofos consideraban el lenguaje como un medio para expresar pensamientos preexistentes, Hamann afirmaba que el lenguaje es constitutivo del pensamiento y también de la experiencia. En este sentido, pues él quiere percibir un origen divino del lenguaje, ya que Hamann creía que el lenguaje tiene un origen a partir de Dios. Para él, el lenguaje es un don divino que permite a los seres humanos comunicarse entre sí y con lo divino. Esta perspectiva contrasta con la visión ilustrada, que veía el lenguaje como una invención humana desarrollada gradualmente. En cuanto al carácter poético del lenguaje, desde la perspectiva de Hamann, pues había que enfatizar el carácter poético del lenguaje, ya que consideraba que el lenguaje no es solo una herramienta para describir el mundo, sino también una forma de crear significados. Esta visión influyó en el desarrollo del romanticismo, que también valoraba la poesía y el arte como formas de conocimiento. En ese sentido, Hamann criticaba las filosofías que intentaban reducir el lenguaje a fórmulas lógicas o matemáticas, argumentando que tales enfoques ignoraban la riqueza y complejidad de la comunicación humana. Para él, la poesía, el mito y la metáfora son tan importantes como la lógica en nuestra comprensión del mundo o de la realidad. En cuanto al conocimiento, lo entendía como experiencia integral, y en ese sentido, para Hamann, el conocimiento no es un acto puramente racional, sino una experiencia integral que involucra la razón, los sentidos, la fe y el lenguaje. Este enfoque holístico contrasta con la visión fragmentada de muchos filósofos ilustrados que separaban el conocimiento en compartimentos separados y estrictos. Además, también hay que señalar el papel de los sentidos en su filosofía. Hamann valoraba profundamente los sentidos como fuente de conocimiento y argumentaba que la experiencia sensorial es fundamental para nuestra comprensión del mundo y que la razón depende de ella para funcionar. Esta posición lo acercaba a los empiristas, aunque también subrayaba que los sentidos no son suficientes sin la guía de la fe y del lenguaje. En cuanto a la unidad del conocimiento, desde la filosofía de Hamann, pues hay que decir que no estaba de acuerdo con la dicotomía entre lo racional y lo irracional, lo subjetivo y lo objetivo, lo natural y lo sobrenatural. Para él,
Todas estas dimensiones están interconectadas y forman una unidad que debe ser entendida en su totalidad. Esta perspectiva holística influyó en movimientos posteriores, como el romanticismo y el idealismo alemán. En cuanto a la influencia y el legado de Hamann, es muy notable. Aunque Hamann no fue tan conocido como otros pensadores de su tiempo, su influencia ha sido significativa. Su crítica a la Ilustración preparó el terreno para el romanticismo, que valoraba la emoción, la individualidad y la imaginación por encima de la razón. También Hamann anticipó muchas ideas del existencialismo, especialmente en su énfasis en la fe y la subjetividad o lo subjetivo. Hamann, por tanto, fue una figura clave para pensadores como Herder, quien desarrolló una filosofía del lenguaje y la cultura inspirada en sus ideas, y más tarde filósofos como Kierkegaard y Nietzsche retomaron su crítica a la razón y su enfoque en la experiencia individual. A modo de conclusión, se puede afirmar que la filosofía de Hamann es un recordatorio de que la razón, aunque valiosa, no es suficiente para capturar la totalidad de la experiencia humana. Al enfatizar el valor de la fe, el lenguaje y la subjetividad, Hamann nos invita también a reconsiderar nuestras prioridades y a reconocer la riqueza y complejidad de la vida. Su obra, aunque difícil de leer y a menudo fragmentaria, ofrece una crítica profunda y una alternativa radical al racionalismo. En un mundo que frecuentemente valora más la eficiencia que el significado, la voz de Hamann sigue siendo relevante como un llamado a la humildad, la autenticidad y también la integridad espiritual. A partir de ahora comentaré algunos aspectos de la filosofía de Herder, que nació en 1744 y murió en 1803. Fue un filósofo, teólogo y crítico literario y pensador cultural alemán, cuya obra marcó un hito en la transición entre la Ilustración y el Romanticismo. Herder es ampliamente reconocido por su papel en la fundación de la filosofía del lenguaje, la filosofía de la historia y la filosofía de la cultura. Sus ideas influyeron en el pensamiento alemán posterior, incluyendo figuras como Goethe, Schiller, Hegel y Nietzsche, así como en el desarrollo del nacionalismo cultural en Europa. La filosofía de Herder es un proyecto multifacético que abarca áreas como la teoría del lenguaje, la estética, la historia, la antropología y la política. A lo largo de su obra, Herder aboga por una visión humanista que enfatiza la diversidad cultural, la importancia del contexto histórico y la unidad entre los sentidos, la emoción y la razón. A partir de ahora comentaré algunas de estas cuestiones para dar una visión global de su pensamiento sin pretensión de exhaustividad. En cuanto al contexto histórico y filosófico de Herder, hay que decir que Herder vivió en una época de transición intelectual en Europa. La Ilustración, con su énfasis en la razón universal y el progreso, dominaba el panorama cultural. De todas formas, el surgimiento del romanticismo cuestionaba algunos de sus supuestos fundamentales, incluyendo la idea de que los principios universales de la razón podían aplicarse uniformemente a todas las culturas y épocas. En este sentido, hay que decir que Herder ocupó un lugar especial en esta encrucijada, adoptando elementos de la Ilustración como su humanismo, mientras los matizaba con una crítica del racionalismo abstracto y una defensa de la individualidad y la diversidad cultural. Aunque comenzó su carrera influido por filósofos como Leibniz y Kant, pronto se alejó del racionalismo kantiano, desarrollando una perspectiva más orgánica, histórica y sobre todo lingüística. En cuanto a la crítica al universalismo y el racionalismo, pues hay que señalar que uno de los aspectos más distintivos de la filosofía de Herder es precisamente su crítica al universalismo de la Ilustración, que veía la razón como una capacidad universal aplicable de manera uniforme en todas las culturas y contextos. En relación con la diversidad cultural como riqueza, es evidente que Herder estaba convencido de que cada cultura tiene su propia visión del mundo, formada por su historia, lengua, religión, entorno geográfico y tradiciones. En lugar de medir a todas las culturas con los estándares de la Ilustración europea, Herder insistía en que cada cultura debía ser comprendida y valorada en sus propios términos. Este enfoque relativista
representó una ruptura radical con las ideas predominantes de su tiempo. Además, también Herder veía la diversidad cultural como una expresión de la riqueza de la humanidad. Según él, cada pueblo tiene un espíritu nacional, Volgeist, una especie de alma colectiva que se manifiesta en su idioma, sus costumbres y su arte. Este concepto sentó las bases para el desarrollo de la antropología cultural y el nacionalismo cultural en el siglo XIX. En cuanto a su crítica al racionalismo abstracto, se puede afirmar que Herder rechazaba la idea de que la razón por sí sola pudiera captar o aprehender la totalidad de la experiencia humana. Consideraba que los ilustrados sobreestimaban el papel de la razón y subestimaban la importancia de los sentidos, las emociones y la intuición. Para Herder, el ser humano es un ser integral y cualquier intento de reducir su experiencia a principios racionales abstractos distorsiona para él su verdadera naturaleza. En cuanto a la filosofía del lenguaje que él desarrolló, es una de las aportaciones más influyentes de Herder, porque a través de su filosofía del lenguaje transformó la comprensión de cómo los seres humanos interactúan con el mundo y entre sí. Herder sostenía que el lenguaje no es simplemente un medio para expresar pensamientos, que lo es, sino que constituye el núcleo mismo del pensamiento y también de la cultura. El lenguaje, por tanto, como origen del pensamiento, podríamos decir. Herder fue uno de los primeros en argumentar que el pensamiento humano está profundamente enraizado en el lenguaje. Para él no hay pensamiento sin palabras, ya que el lenguaje proporciona las categorías y estructuras que usamos para comprender el mundo. Esta idea influyó en filósofos posteriores como Wilhelm von Humboldt y Ludwig Wittgenstein, y en otros, por supuesto. El lenguaje, según Herder, no es un sistema fijo o universal, sino que está moldeado por el contexto cultural y el histórico de cada comunidad. Por tanto, cada idioma refleja una forma única de ver y experimentar el mundo. Esto está directamente relacionado con su idea del espíritu nacional, ya que el lenguaje es una de las principales manifestaciones de la identidad cultural. En consecuencia, el lenguaje puede ser entendido como fenómeno orgánico. Herder veía el lenguaje como un fenómeno orgánico que surge de las necesidades y experiencias humanas. En su ensayo sobre el origen del lenguaje, de 1772, argumenta que el lenguaje no es un don divino ni una invención artificial, sino un desarrollo natural de la capacidad humana para simbolizar y comunicarse. Según Herder, el lenguaje comienza con la imitación de sonidos naturales y evoluciona para expresar ideas más abstractas y complejas. En relación con la filosofía de la historia, desde la perspectiva de Herder, contempla una visión de la historia que enfatiza el papel de las culturas y los contextos particulares, en oposición a las narrativas universales y teleológicas o finalísticas típicas de la Ilustración. Por tanto, entiende la historia como un proceso orgánico. Herder concebía la historia de esta manera y no de una forma lineal, en el que cada época y cultura tiene su propio valor intrínseco. Rechazaba las ideas de progreso universal que veían a la historia como una marcha inevitable hacia un futuro mejor. En lugar de eso, Herder creía que la historia debe entenderse como una serie de manifestaciones únicas de la humanidad, cada una con sus propios logros y limitaciones también. Y critica además el eurocentrismo. Herder fue uno de los primeros filósofos en criticar el eurocentrismo de la Ilustración, que consideraba a Europa como la cúspide de la civilización humana. Para Herder, ninguna cultura es inherentemente superior a otra, y el intento de imponer los valores europeos a otras sociedades es una forma de arrogancia cultural, desde su perspectiva. En cuanto a la filosofía de la cultura que desarrolló Herder, se puede decir que está estrechamente unida o vinculada a su énfasis en la diversidad y la individualidad. Para él, la cultura es una expresión del espíritu humano, en su interacción con el entorno y también con la historia. La cultura, por tanto, como expresión del espíritu humano, y en este sentido se puede decir también que la cultura para él es una manifestación del espíritu nacional de un pueblo. Cada cultura
según él, es una respuesta única a las circunstancias históricas y geográficas en las que se desarrolla. Esto incluye no solo las artes y las ciencias, sino también las costumbres, las leyes y las instituciones sociales. En cuanto a la importancia del arte y la literatura, el propio Herder otorgaba un lugar central al arte y la literatura en su filosofía de la cultura, ya que consideraba que las obras de arte son expresiones profundas del espíritu humano y que, a través de ellas, podemos comprender mejor las experiencias y valores de una cultura. Esta perspectiva además influyó en el movimiento romántico, que también valoraba el arte como una forma de conocimiento y también de autocomprensión. En cuanto a la ética y la política, desde la filosofía de Herder, pues se puede decir que, aunque no desarrolló una teoría política sistemática, su filosofía tiene implicaciones importantes para el pensamiento ético y político. En relación con la dignidad humana, pues se puede afirmar también que Herder defendía la dignidad y el valor intrínseco de cada ser humano. Para él, todos los pueblos y culturas tienen derecho a desarrollarse de acuerdo con sus propias tradiciones y aspiraciones. Este principio humanista lo llevó a criticar prácticas como la esclavitud y el colonialismo, que veía como violaciones de la dignidad humana. Además, también, en cuanto al nacionalismo cultural, se puede afirmar que el concepto de espíritu nacional de Herder influyó en el desarrollo del nacionalismo cultural, especialmente en Europa central y oriental. Sin embargo, su visión del nacionalismo era más inclusiva y humanista que las formas más agresivas que surgirían en el siglo XIX. Para Herder, el nacionalismo no implicaba la dominación de un pueblo sobre otro, sino el reconocimiento y la celebración de la diversidad cultural. En cuanto a su influencia y legado, se puede asegurar que la filosofía de Herder dejó un impacto duradero en múltiples disciplinas. Sus ideas sobre el lenguaje, la cultura y la historia influyeron en el romanticismo, el historicismo y la antropología cultural. También anticipó muchos desarrollos en la filosofía del siglo XX, como el relativismo cultural, el giro lingüístico y la hermenéutica. Por tanto, pues podemos decir que entre sus herederos intelectuales se encuentran figuras como Wilhelm von Humboldt, Friedrich Schleiermacher, Hegel y Nietzsche. Además, su énfasis en la diversidad cultural sigue siendo relevante en debates actuales sobre multiculturalismo, derechos humanos y globalización. En consecuencia, se puede decir, a modo de conclusión, que la filosofía de Johann Gottfried Herder es un testimonio de la riqueza y la complejidad de la experiencia humana al desafiar los supuestos universalistas de la Ilustración y enfatizar la importancia del contexto histórico, la diversidad cultural y el lenguaje. Herder, además, sentó las bases para una comprensión más profunda de la humanidad y su historia. Por tanto, su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar las diferencias culturales y reconocer que cada pueblo y época tienen algo único que aportar al mosaico de la humanidad. En un mundo cada vez más globalizado, las ideas de Herder sobre el respeto y la dignidad siguen siendo esenciales. Por mi parte, nada más y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias y hasta siempre.